Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Salmo 143, 10. Nuevamente, nuestro conocido David animándonos a entender la vida con Dios. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno firme. Lo primero que me llama la atención de todas estas palabritas es la palabra enséñame. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo tú le dices a alguien que te enseñe algo? ¿Sí? Usualmente, como la mayoría somos adultos, entendemos que cuando empezamos un nuevo trabajo y hay muchísimas cosas tal vez que no sabemos hacer, le pedimos a los más antiguos, ¿sí?, que nos enseñen a hacer cierta actividad. Los más antiguos, los que tienen más experiencia, los que conocen o dominan el tema, ¿sí?, en cualquier tipo de situación laboral. Pero sabes, en realidad esta palabrita está muy vinculada a nosotros desde que nacemos. Desde el nacimiento, papá, mamá u otro pariente nos enseña cosas. Hablar, las palabras, cómo se llama cada cosa, los colores, las formas. Cuando vamos al pre-kinder, al kinder, primaria, secundaria, o los nombres que sean adecuados para tu situación en el país en el que vivas, la etapa estudiantil de todos estos años, igual, los maestros y maestras, los profesores, docentes nos enseñan. Si luego de la secundaria ingresamos a un sistema educativo, ya sea instituto o cualquier otra modalidad, universidad, etcétera, lo mismo. Los que están allí, los docentes, los profesores y maestros, nos enseñan. Pero repito, cuando tú haces la pregunta, porque esto que acabo de mencionar es lo que pasa todos los días, o sea, se te enseña, pero cuando tú la haces, miren, realmente la hacemos cuando tú consideras que eso que quieres hacer no lo conoces. Esa es la primera opción. Si yo no sé hacerlo, pido a alguien que me enseñe. Y la otra opción es que si lo conoces, si sabes hacerlo, pero quieres hacerlo mejor y le pides a alguien que lo hace mejor que tú que te enseñe. Ahora bien, ¿saben? Toda la Biblia, toditita la Biblia, o sea, las palabritas de Dios, porque eso es la Biblia, las palabras de tu Padre son para que a ti y a mí nos enseñe a vivir. Nada más. Pero ¿saben qué pasa? Yo veo a muchísimos humanos, creyentes o no, que están tan convencidos de que saben vivir que no le preguntan a papá cómo se vive. Ese es el primer gravísimo error. Y el segundo gravísimo error es que si tú perteneces a una iglesia o comunidad, no le preguntas a los líderes o a los que están guiando o a los más antiguos, a los que tienen más experiencia, cómo vivir. Porque tú asumes que sabes vivir y que lo estás haciendo bien. Segundo gravísimo error que noto en la mayoría de creyentes, ¿sí? Entonces, ¿qué te parece si este 2024, que todavía estamos en el mes de la celebración del Año Nuevo, estamos en enero, ¿qué te parece si cambiamos un poco esa perspectiva de yo sé vivir mi vida por enséñame a vivir mi vida, papá? Y ayúdame a pedir ayuda, valga la redundancia, a los que me rodean, que conocen tus caminos o que tratan de seguirlos, al igual que yo estoy tratando de seguirlos. Eso es lo primero que me encanta del verso. Hacer la voluntad del Padre no es lo mismo que hacer nuestra voluntad. Hay muchísimas cosas que uno no quisiera hacer, pero cuando uno piensa si estas son la voluntad de papá y
conociendo su voluntad, sus palabras, o sea, abriendo tu Biblia regularmente y escuchando a otros que te guían en tu comunidad, te vas a dar cuenta si lo que estás rechazando es o no es su voluntad. Y ahí está el problema, porque la obediencia está muy ligada a lo que tú quieres y a lo que Él quiere de ti. Te va a costar muchísimo cuando son cosas que a ti no te gustaría dejar de hacer. ¿Ah? Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la razón de la obediencia? ¿Por qué tienes que hacerle caso al pastor de tu comunidad, al líder de tu comunidad? ¿Por qué tienes que hacerle caso? Es lo mismo que sucede con Dios. ¿Por qué tienes que decirle a Dios que te enseñe a hacer su voluntad? Porque Él es tu Dios. ¿Sabes? Cuando yo veo a creyentes que se esmeran por cambiar lo que saben que está contrario a la voluntad de Dios, o se esmeran por hacer la voluntad de Dios, que les cuesta muchísimo en ciertas áreas, yo me doy cuenta que ese Dios es su Dios. Pero cuando veo creyentes que están muy relajados, que no pasa nada, Dios me perdona 1000 veces, solo Jesús pudo, como me pasa con varios en la comunidad, me llego a preguntar si realmente su Dios es el mismo que mi Dios. ¿Sí? Y me ha pasado muchas veces a mí. Así que el ánimo es, recuerda esto, va a haber momentos en tu vida de dificultad, donde el piso se te va a mover, donde va a haber un terremoto en tus pies. Pero si tú haces caso a este verso y vives este estilo de vida, cuando eso pase, estarás en terreno firme. Y si no lo estás, allí estaré y estaremos en la comunidad. Ese es mi anhelo. Que Dios nos bendiga.